Revolución en verde. Capítulo 49. Paseo por el bosque. Era temprano. Era demasiado temprano en la mañana. A pesar de meses de entrenamiento matutino y un semestre entero de preparatoria que empezó mucho antes de lo debido, Sen seguía sin ser madrugador. De hecho, estaba bastante convencido de que a este ritmo nunca lo sería. No solo tenía el cuerpo aletargado, aún en proceso de despertar, sino que sentía como si su mente estuviera pensando a través del barro. Y si eso no tuviera ningún sentido, simplemente le echaría la culpa a la madrugada. Lo único de lo que Sen estaba seguro era de que deseaba desesperadamente saber por qué tenían que levantarse tan temprano. Después de toda la importancia que Aizawa le había dado a asegurarse de que estuvieran en la parada de autobuses de la UA en las grises horas de la mañana, el hombre mismo tardaba en llegar. Ni Snipe, ni Olmig, ni ninguno de los otros profesores que esperaba que los acompañaran al campamento de verano. Mirando a su alrededor, vio que ninguno de sus compañeros lo hacía mucho mejor que él. Incluso aquellos que Sen consideraba lo suficientemente masoquistas como para madrugar voluntariamente, nunca se había levantado lo suficientemente temprano como para confirmarlo, como Yao Yorozu, Hiro y Midoriya, parecían agotados y decepcionados mientras esperaban a que llegaran los profesores. Incluso yo se estaba quedando prácticamente dormido, pero claro, la noche anterior había estado fuera hasta muy tarde en los estudios de apoyo con Natsume. Sen supuso que estaban enamorados, pero ninguno de los dos se había dado cuenta. Por ahora, solo se estaba manifestando en el exceso de tiempo que pasaban hablando de equipo de apoyo. Yo afirmaba que su interés provenía de sus padres y sus trabajos en el HPSC, pero Sen sabía que era una tontería. Los últimos años en los que yo decidió centrarse por completo en el heroísmo y no en el apoyo no habrían sido tan fáciles de borrar. La clase 1B también estaba presente al otro lado del autobús, con un aspecto tan miserable como el de Sen. Sin embargo, nadie se había molestado en cruzar la línea divisoria entre las dos clases. No había habido una colaboración real entre ambas clases desde que Midoriya se puso en contacto con ellos antes del festival deportivo, pero Sen se había entablado una buena relación con varios estudiantes de la clase 1B. Había entrenado con Tezutetsu y entrenado con Ojiro en varias ocasiones con cada uno, y al menos había intercambiado palabras amistosas con varios otros estudiantes. Sin embargo, al recordarlo, todo eso se había vuelto cada vez menos común a medida que el festival deportivo se alejaba del pasado. No fue un cambio repentino, sino más bien un distanciamiento gradual. Sen no le había dado importancia en ese momento, asumiendo que el horario de 1B era tan diferente al suyo que las cosas simplemente no cuadraban. Ahora, mirando al otro lado del estacionamiento y viendo como toda la clase 1B parecía evitar cualquier interacción con la 1A, no estaba tan seguro. Claro, todavía era una mañana de mierda, y al echar un vistazo a 1A Sen se encontró con tantas miradas y ceños fruncidos como en 1B. La falta de interacción entre clases probablemente se debía a la hora, nada más. Sin embargo, si hubiera cierta animosidad creciente entre las clases, eso podría hacer que el próximo campamento de entrenamiento fuera un poco incómodo. Sen negó con la cabeza, intentando despejar la mente. Era demasiado pronto para preocuparse por esas cosas. Por suerte, sus pensamientos se detuvieron al ver a Aizawa, Olmig y a un puñado de otros héroes que reconoció vagamente acercándose al estacionamiento. Bueno, eso era mentira. Uno de esos héroes tenía que ser Snipe. Sen no podía imaginar a otro héroe que llevara máscara de gas y espuelas junto con su ropa informal de camisa de franela y vaqueros. El sombrero de vaquero era otra clara señal. Los otros 4 héroes, sin embargo, iban disfrazados. O al menos Sen esperaba que lo estuvieran. No quería pensar en héroes que simplemente vivían su vida con patas de gato, auriculares con orejas de gato y minifaldas. Si Sen no se equivocaba, también había un niño de 5 años merodeando detrás de los héroes, pero quizá la falta de sueño le jugó una mala pasada. Bien, ya están todos aquí. No quería que ninguno más estuviera en el infierno de las clases de recuperación. Aizawa sonaba exactamente igual que a cualquier otra hora del día. Falto de sueño. Quizás era más comprensible ahora que a las 4 de la tarde. Dirigiéndose a ambas clases a la vez, Aizawa continuó. Permítanme presentarles a los héroes que han tenido la amabilidad de ofrecer su propio espacio y tiempo para su entrenamiento. Lo que siguió fue una de las exhibiciones de autopromoción heroica más ridículas que Sen había visto jamás. Las Wild Pussycats, como resultó ser el nombre del grupo, aparentemente se inspiraron en la televisión Tokusatsu.
O quizás en el anime de chicas mágicas. En cualquier caso, no quedaba bien. Sen se hizo una promesa a sí mismo en ese mismo momento. Si alguna vez su carrera llegaba a un punto en el que él participara en poses autopromocionales como esas, renunciaría en el acto. Aunque, al parecer, funcionó hasta cierto punto, a juzgar por el murmullo apagado de Midoriya. Por suerte, Hir le dio un codazo al chico con sus audífonos y consiguió que dejara de divagar relativamente rápido. Los cuatro ayudarán con la gestión del campamento y a entrenarlos para que sean lo mejor que puedan. El don de Ragdoll, Aizawa señaló al héroe de pelo verde con una versión amarilla del uniforme de su equipo, buscar nos permitirá rastrear sus ubicaciones y estados. Recorrerá ambas clases para agregarlos a cada uno de ustedes a su don. Una vez que termine, suban a los autobuses. El viaje hasta la cabaña de las Pussycats es largo. Con suerte, el viaje sería lo suficientemente largo como para que Sen pudiera dormir un poco. Si su primer semestre en la UA le había enseñado algo, era que su campamento de verano probablemente no sería una oportunidad para descansar y relajarse. La necesidad de ponerlos a todos bajo búsqueda de inmediato no hizo más que reforzarlo. Una vez que Ragdoll terminó de recorrer la clase para asegurarse de que los 20 estuvieran presentes, Sen fue a subir al autobús. Terminó dedicando más tiempo del debido a cargar su mochila debajo del autobús, por lo que no tuvo la selección de asientos que hubiera preferido. Así que, la mayoría de sus amigos habituales ya se habían emparejado. Kirishima y Ashido estaban sentados juntos, como era de esperar. Kamakiri estaba sentado con Pony, algo que el chico Mantis había estado haciendo con más frecuencia últimamente. Si no fuera por sus frecuentes y ruidosas discusiones, Sen casi pensaría que yo no era el único de sus amigos enamorado. Incluso yo ya estaba sentado, charlando tranquilamente con Rin. Por suerte, aún quedaban algunos asientos completamente libres, uno de los cuales Sen ocupó con entusiasmo, esperando que alguien tranquilo se sentara a su lado para poder dormir un poco. Alguien como Koda, Todoroki o Kodai. Incluso alguien lo suficientemente educado como para cederle su espacio, como Yaoyorozu, Shiozaki o Tokoyami, estaría bien. Pero no, quien se sentó junto a Sen no era otra que Tokage. ¿Qué tal, amigo? Y mejor aún, parecía que quería hablar. Sus ojos estaban abiertos y llenos de energía. Sen giró la cabeza y miró fijamente a la peliverde. Normalmente, su entusiasmo era contagioso, pero ahora mismo era simplemente ridículo. ¿Cómo tienes tanta energía? Hasta los madrugadores se están cansando. ¡Ay, estoy fingiendo! Exclamó Setsuna con una amplia sonrisa. En cuanto deje de hablar y moverme, me quedaré dormida hasta que lleguemos a la cabaña. Puede que ni siquiera despierte entonces. Ahora hablas mi idioma, dijo Sen con una sonrisa. Así que no vas a ir a irritar a Ashido. Eso era lo que más le preocupaba. Tokage y Ashido se llevaban de maravilla, y podían igualar fácilmente el volumen de voz del resto de la clase. ¿Qué? ¿Y perturbar la siesta de Mina con su querido Eijiro? Sen miró y vio que Ashido ya estaba acurrucado junto a Kirishima, con la cabeza apoyada en su hombro. Ni siquiera yo soy tan cruel. Solo un verdadero supervillano caería tan bajo. Sen asintió con sabiduría, provocando que Tokage soltara una risita. Sonaba bien. Muy bien, demonios, anunció Aizawa desde la parte delantera del autobús. Si se les ha olvidado algo, ya es demasiado tarde. El albergue está en las faldas de las montañas Kitakami, en Iwate. Será un viaje largo, así que pónganse cómodos y no hagan ruido. Dicho esto, su profesor cerró la cremallera de su saco de dormir y se desplomó en uno de los asientos delanteros, completamente desconectado del mundo. Sen miró a Tokage, quien le devolvió el gesto con una ceja. De inmediato supo que ambos estaban en sintonía. Al salir el autobús de UA, ambos ya estaban dormidos. No se daría cuenta hasta horas después de que Tokage se había movido mientras dormía, apoyándose en él casi todo el trayecto. Lo que más odiaba Shota del viaje en autobús hacia la cabaña forestal de las Pussycats era tener que ir con Pixie Bot. De los cuatro, ella era la más ruidosa y habladora. Se estremeció al pensar cómo sería si tuviera la telepatía de Mandalay. Ahora eso sería una pesadilla. Lo peor de compartir autobús con Pixie Bob era que ella era completamente consciente de las señales de Shota cuando no estaba dormido. Aunque durmió durante la primera hora y media del viaje hacia su cabaña, Shota se despertó poco después. Entre la creciente irregularidad del camino y su propio ciclo de sueño arruinado, estuvo despierto durante la mayor parte del trayecto. Y Pixie Bob estaba allí con él.
Oh, empezó de forma bastante inocente, con ella preguntando por detalles de última hora y cambios en sus planes. Después de todo, las nuevas peculiaridades de Midori ya habían requerido una reestructuración completa de sus planes de entrenamiento, y los efectos de eso afectaron a aproximadamente la mitad de los estudiantes presentes. Aunque Shota podría haber esperado la atención al detalle de Mandalay o Radoll, desde luego no iba a quejarse de que viniera de Pixiebot. Eso fue hasta que empezó a hacer preguntas cada vez más incómodas y personales sobre la mayoría de los alumnos de Shota. Sus respuestas se volvieron más cortas y cortantes mientras la miraba con una de sus miradas más duras, hasta que finalmente estalló. Tsuchikawa. Usar su nombre real en lugar de su nombre de heroína fue suficiente para que Pixiebot se quedara en silencio. Shota respiró hondo antes de continuar con una voz más baja, pero no menos intensa. Son estudiantes de primer año de preparatoria. Pero era ser, tengo 18 años en el fondo, y. Shota le lanzó su don a Pixiebot antes de interrumpirla. Dijera lo que dijera, habría sido malo. Y 31 en todos los demás sentidos. No hay ningún mundo en el que debas hacerte estas preguntas, ni yo responderlas. Solo intento conocer un poco mejor a nuestros gatitos. Intentó protestar Pixiebot. Shota no se lo permitió. ¿Solo los chicos? Al menos tuvo la decencia de parecer algo avergonzada. Sé que Nezu habló contigo sobre tu comportamiento en los campamentos de entrenamiento anteriores. Sería prudente que escucharas lo que tiene que decir. Aunque Shota desconocía los detalles de lo que habían hablado, sí sabía que Nezu intentaba evitar acusaciones de acoso sexual, además de todo lo sucedido este año. Sin embargo, lo que le hubiera dicho a Pixiebot fue suficiente para hacerla palidecer con solo mencionarlo. Bien. El resto del viaje fue algo más tranquilo. Como Pixiebot ya no lo molestaba, Shota pudo descansar un poco. Mientras la mayoría de los estudiantes dormían o dormitaban, el volumen combinado del resto era casi un rugido sordo. Nadie interactuaba directamente con Shota, pero aún así fue suficiente para evitar que volviera a dormirse. Quizás por eso decidió no avisar a sus alumnos sobre el inicio del campo de entrenamiento. Según las instrucciones, el conductor del autobús se detuvo en una cresta con vistas a la zona silvestre propiedad de las Wild Pussycats. El claro donde se construyó su cabaña apenas se veía a varios kilómetros de distancia. Además, se veían montañas al otro lado del valle que pertenecía a las Pussycats. Era un tramo de carretera por lo demás anodino, ni siquiera muy transitado. Eso lo hacía perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Infernales. Shota alzó la voz al levantarse. Tenemos un descanso. Todos arriba y abajo del autobús. Casi toda la clase se despertó incluso antes de que dijera nada y se levantó de inmediato para bajar. Shota no podía negar lo agradable que era ver que incluso los que dormían profundamente se despertaban casi al instante al oír su voz. Shota siguió al último estudiante que bajaba del autobús y se quedó a un lado mientras se reunían en un promontorio que dominaba el bosque. Pixiebot se quedó junto a ellos, señalando con entusiasmo su cabaña a lo lejos, mientras que Tiger se mantuvo cerca de Shota. Sensei. ¿Dónde está el autobús 1B? Shota había apostado a que Midori o Yaoyorozu serían los primeros en notar su ausencia, pero no le sorprendió que Kendo fuera el primero en preguntarle. Están tomando una ruta diferente hacia la cabaña de las gatitas. Les explicaré por qué en un momento. Sus alumnos sabían que no debían apresurarlo con explicaciones como esta. Todos a su grupo. Tengo algunos anuncios. Todos los estudiantes que habían estado disfrutando de la vista o esperando junto al autobús se congregaron obedientemente en el afloramiento para que Shota pudiera hablar con ellos mientras Pixiebot caminaba cerca de Shota y Tiger, aparentemente sin prestar atención en absoluto. Estamos intentando algo ligeramente nuevo con el campamento de entrenamiento de este año. Un conjunto explícito de competencias entre las clases 1A y 1B a lo largo de la semana. Snipe espera, y yo también, que encuentren esta competencia el empujón extra que necesitan para avanzar un poco más en su entrenamiento. Snipe había insistido en que sus mayores avances en habilidad se producían al competir contra otros héroes, ya fuera de Adelle, un héroe estadounidense de renombre, o Lady Nagant. Si bien siempre había habido una competencia implícita entre las clases de héroes A y B, Snipe esperaba rendir un pequeño homenaje a Kan al incluirla explícitamente en el campamento de entrenamiento. Sin embargo, es importante que esta competencia se mantenga amistosa.
Si nos salimos con la nuestra, todos ustedes terminarán siendo héroes, y los enfrentamientos entre héroes en el campo significan muertes. También trabajarán directamente con los estudiantes de 1B en otros momentos de la semana para asegurar una buena relación con ellos. El propio Shota había insistido en este último punto, ya que veía que la cooperación que ambas clases habían mostrado antes del festival deportivo se desvanecía. Finalmente, porque sé que algunos de ustedes me lo preguntarán, no hay premio por ganar estas competencias, salvo el derecho a presumir. Si lo das todo, llegas al plus ultra y pierdes, que así sea. Estas cosas pasan. Úsenlo como motivación para hacerlo mejor la próxima vez. Shota hizo una pausa para recorrer con la mirada a su clase. Pero si veo a alguno de ustedes descuidando el trabajo, les aseguro que tendrán tareas extra durante todo el próximo semestre. Más de un estudiante palideció ante eso. Bien. Ojalá la amenaza de trabajo extra los mantuviera alerta toda la semana. Como Nezu seguía insistiéndole en que no amenazara a los estudiantes con la expulsión a la mínima, era lo único que tenía. Tras esperarlo justo para asegurarse de que su amenaza había calado hondo, Shota continuó. La primera competición será hoy, y es por eso que 1B tomó una ruta diferente a la nuestra. Desde aquí, se puede ver la cabaña de las Pussycats a lo lejos. Shota señaló el claro a lo lejos. Tú y 1B competirán para ver qué clase puede recorrer el bosque con éxito y llegar primero. Si fuéramos nosotros, dijo finalmente Pixie Bob. Nos tomaría hasta la hora de comer llegar desde aquí. El 1B está a una distancia similar al otro lado del valle. Les tendremos comida esperándolos cuando lleguen. Sé que Eraser dijo que no habría premios, pero al menos en esta ocasión, quien llegue primero tendrá la primera opción de comida. Shota puso los ojos en blanco. Era importante que las clases no se pusieran demasiado rivales. Esperaba que las otras Pussycats no estuvieran diciendo cosas similares con los hijos de Snipe. El teléfono de Shota sonó y montó un numerito al sacarlo y revisar el mensaje. Era justo lo que esperaba. La clase 1B acaba de empezar. Eso llamó la atención de sus alumnos. ¿Dónde está el inicio del sendero, Sensei? Preguntó Kirishima rápidamente. Tenemos que ponernos en marcha si queremos vencerlos. Shota sonrió de una forma que probablemente haría que Present Mig le gritara. Estás parado sobre él. Con eso, Pixie Bob se agachó y usó su don para desestabilizar el afloramiento donde se encontraba su clase. En una impresionante demostración de control, logró bajarlos a todos al suelo decenas de metros más abajo en una caída controlada sin lesiones ni complicaciones. Mientras Shota observaba el repentino pánico y la traición en los ojos de sus estudiantes, solo podía pensar en una cosa. A veces le encantaba ser profesor. Por alguna razón, Mezo había asumido que Aizawa esperaría hasta llegar al albergue forestal de las Wild Pussycats para empezar a torturar a la clase. Como se acababa de demostrar, había sido una suposición absurda. Sin embargo, considerando todo, caminar por el bosque para llegar al albergue no era tan malo. Tirarlos a todos por el borde de un precipicio, incluso con Pixie Bob allí para asegurarse de que aterrizaran sanos y salvos, era algo habitual para Aizawa. Sin embargo, no parecía tan malo después de haber pasado gran parte del semestre anterior entrenando con Gran Torino. Mezo había tenido pesadillas con un pequeño demonio amarillo volando por su habitación y había oído a otros estudiantes despertar de sueños similares en sus habitaciones. Nunca lo mencionó, pero siempre se esforzaba por ser un poco más amable con esos estudiantes a la mañana siguiente. Mezo ni siquiera habría sabido que Pixie Bob tenía un don de manipulación de la tierra si no hubiera oído los murmullos de Midoriya ese mismo día, cuando las Wild Pussycats se presentaron. La cantidad de información que había sacado antes de que Hir le pinchara con un audífono era impresionante, aunque Mezo seguía sin entender a qué se refería cuando le dijo, siguen sin ser notas de acero. Debería haber sido algún tipo de broma interna. Como sabía que Pixie Bob era quien controlaba el derrumbe, Mezo fue uno de los pocos estudiantes que mantuvo la calma mientras los arrojaban al desierto. Solo Midoriya, Hir y, sorprendentemente, Kirishima, parecían indiferentes al repentino descenso al bosque, aunque Kirishima, obviamente, seguía esforzándose por mantener el equilibrio. Y entonces llegaron al suelo. Midoriya adoptó su forma de héroe, recorriendo la clase y asegurándose de que todos hubieran superado el derrumbe sin sufrir heridas. Mezo oyó un crujido en el bosque frente a ellos, pero vio que Hir también lo había oído y se adelantó para intentar averiguar qué era. Con solo un oído y un ojo fijos en el bosque, Mezo centró su atención en el lugar del que acababan de caer.
Apenas podía oír la tenue conversación entre Eraserhead y Tiger. Mezo se hizo un poco más de oídos, esperando captar algo útil, pero la conversación que habían estado teniendo ya había terminado. Entrecerró los ojos cuando algo voló por la cornisa y empezó a caer en picado hacia ellos. ¡Atención! Mezo no era de los que gritaban mucho, así que logró llamar la atención de toda la clase, aunque Hir rápidamente volvió a centrarse en el bosque. Finalmente, Shiozaki alzó sus lianas para atrapar el objeto en el aire antes de que se acercara, colocándolo en el suelo. Kirishima y Midoriya se acercaron lentamente, ambos envueltos en sus dones por si se trataba de otra treta ilógica de su maestra. Una vez que Midoriya y Kirishima alcanzaron el objeto, descubrieron que era una pequeña bolsa. Mientras ambos rebuscaban en ella, el resto de la clase finalmente se orientó y comenzó a hablar. ¿Alguien vio hacia dónde estaba el albergue? Si hubiera sabido que iba a hacer senderismo hoy, me habría puesto mis malditas botas. Ya ni siquiera sé por qué me sorprende. Mezo intentó ignorarlos mientras se acercaba en silencio a Hiro. Lo que fuera que hubiera estado crujiendo en el bosque seguía haciéndolo, y cada vez era más fuerte. Hiro tenía los auriculares puestos, apuntando hacia el bosque. Cada pocos segundos los movía ligeramente, como si intentara localizar con precisión de dónde provenía el ruido. No lo entiendo bien, dijo en voz baja. Cada vez que creo que sé de dónde viene ese ruido, se mueve. ¿Deberíamos contárselo a todos? Mezo estaba muy acostumbrado a guardar silencio sobre cosas que no debía haber oído y que no eran relevantes. Sin embargo, no quedó claro de inmediato si este ruido entraba en esa categoría. No lo sé. ¿Crees que sea un animal? Koda podría hablar con él. Mezo negó con la cabeza. No sonaba como ningún animal que hubiera oído antes, pero él se había criado en Kyushu, no aquí en el norte. Si no recordaba mal, Hir era de fuera de Shizuoka, así que probablemente no tendría tanta experiencia en zonas tan salvajes como esta. En su experiencia, los animales solían emitir ruidos bastante distintivos. En muchos sentidos, sonaban como personas. Tenían latidos, respiraban, todos los sonidos normales que un ser vivo debería tener. Lo que oía ahora no era así. Era casi como arena cayendo en un reloj de arena. Y Hir tenía razón. No se limitaba a un solo lugar. Era fluctuante, unos segundos aquí, unos segundos allá. Fue desconcertante. Deberíamos avisarles cuando estemos listos para partir. No me extrañaría que Aizawa hiciera algo más complejo que un simple paseo por el bosque, respondió finalmente Mezo. Sencillo, dice, murmuró Hir para sí misma. Quizás no había pasado mucho tiempo al aire libre. O quizás sí, y no le gustaba. De cualquier manera, Mezo decidió ignorar cortésmente lo que ella había dicho. Él lo había oído y ella sabía que él podría oírlo. Mejor pasar página. Sigamos atentos por ahora. Dicho esto, Mezo se volvió para unirse a la clase, aunque mantuvo un par de orejas fijas en el bosque. Notó que Hir hacía prácticamente lo mismo, dejando una de sus orejeras apuntando al bosque que tenían detrás. Cuando Mezo y Hir se reincorporaron al grupo, también lo hicieron Midoriya y Kirishima. Kirishima, al menos, estaba radiante. Esto no va a ser tan malo, chicos. Anunció Kirishima. Esa bolsa tenía un mapa de este bosque y una brújula, así que no podemos perdernos. Si alguien sabe cómo usar ese tipo de cosas, Kamakiri se enfurruñó. Kama bro, me conoces mejor que eso. Kirishima fingió sentirse herido, aunque era evidente que no lo decía en serio. Ha sido, sin duda, se le había contagiado. He acampado y hecho senderismo con mis madres desde pequeño. Puedo encontrar el camino al albergue sin problema. Y apuesto a que no soy el único. Pony levantó la mano con entusiasmo al oír esto, y Koda asintió. Así que ya lo tenemos controlado. Vamos. Kirishima se tomó un momento para consultar el mapa y la brújula antes de señalar hacia el bosque. Sin embargo, en ese instante, el crujido proveniente del bosque se amplificó repentinamente, proveniente de varias direcciones a la vez. Chicos. Gritó Mezo. Entrando. Terminó Hir por él. Del bosque emergió un trío de lo que solo podría llamarse monstruos, seres de tierra con formas vagamente humanoides. Uno tenía las proporciones de un gorila de hasta 3 metros de altura, mientras que otro poseía 4 brazos que terminaban en garras afiladas. Este último, de casi 4 metros y medio de altura, se alzaba por encima de los otros dos, con cuernos que brotaban en ángulos extraños de lo que parecía ser su cabeza. Cuchillas y cuernos volaron de Kamakiri y Pony hacia la bestia simiesca, atravesando la tierra con facilidad.
Desafortunadamente, las heridas punzantes no parecieron afectarla en absoluto mientras se abalanzaba sobre ellos. Kirishima se interpuso entre la bestia y sus compañeros, recibiendo el impacto de un ataque en sus brazos endurecidos. Mientras la criatura terrestre estaba distraída, Kaibara y Rin intensificaron los ataques de Kamakiri Pony, reduciendo rápidamente a la bestia a tierra sin vida. Todoroki derrotó al monstruo de 4 brazos casi al instante. Más de media docena de púas de hielo se formaron en un instante, empalándolo por lo que habría sido su estómago y cada una de sus extremidades. Mientras la criatura continuaba retorciéndose y agitándose, una ola de fuego la siguió, reduciendo la tierra a cenizas. La bestia de tierra más grande solo dio un paso antes de hundirse en un charco de lodo formado por Onenuki, con las patas desmoronándose. Al mismo tiempo, Midoriya saltó hacia adelante, con relámpagos verdes desplegándose alrededor de su cuerpo. Una sola patada bastó para destrozar a la criatura, y la tierra cayó a su alrededor al aterrizar. «Vienen más cosas, de todos lados», anunció Gira la clase. «Este es el don de Pixiebot», anunció Midoriya. «Tenemos que movernos o nos abrumarán». La clase respondió rápidamente, tras haber recibido entrenamiento de Gran Torino en reacciones rápidas. Kirishima y Midoriya tomaron la delantera, guiando a la clase adentrándose cada vez más en el bosque infestado de monstruos. 6 largas y agotadoras horas después, Kyoka escuchó algo que la animó por primera vez desde que las habían arrojado por aquel maldito acantilado. En algún lugar relativamente cercano, pudo oír la familiar voz áspera de su profesora. Después de su primer semestre, Kyoka nunca esperó sentir alivio al escuchar la voz de su tutora, pero eso fue antes de que la arrojaran a un bosque plagado de monstruos. Parte de la razón por la que Kyoka estaba aliviada era que ahora estaba bastante segura de que viviría lo suficiente para vengarse de Aizawa, pero ese era un detalle menor. No pudo actuar de inmediato, por supuesto, ya que habían sido emboscados por no menos de 12 bestias de tierra de Pixiebot. 2 de ellas se les habían acercado desde arriba, y Kyoka no entendía cómo Pixiebot había logrado que la tierra volara. Por suerte, Kyoka y Shoji habían avisado a Shiozaki y Onenuki con suficiente antelación para que Shiozaki usara sus lianas para arrastrar a las 2 bestias a la tierra, atrapándolas allí. Las otras 10 bestias eran más grandes de lo que Pixiebot aparentemente podía controlar, cada una de al menos 4,5 metros de altura. Si bien algunos estudiantes, como Izuku y Todoroki, inicialmente pudieron derribar a una bestia individualmente, otros tuvieron que unirse para lograrlo. Desafortunadamente, nadie estaba fresco en ese momento. Sus dones y cuerpos habían superado el agotamiento. Todoroki estaba empapado en sudor por el uso constante de hielo y fuego, y ahora solo podía usar su hielo para inmovilizar a una bestia de tierra mientras Uraraka usaba su don contra ella. El hielo de Todoroki era lo suficientemente débil como para que cada construcción pudiera escapar con bastante facilidad, pero una vez liberados de la gravedad, ya no representaban una amenaza. Del mismo modo, Mina y Kirishima, Kaibara y Awase, Kamakiri Pony, y Tokoyami y Rin se enfrentaban a sus propios enemigos terrestres. Yaoyorozu estaba prácticamente agotada, pues había reunido más suministros y armas de las que esperaba necesitar y apenas podía moverse. Koda y Kendo usaban algunas de esas armas para defenderla de la última oleada de enemigos. Incluso Koda se había involucrado en la refriega, tras convencer a un oso negro cercano para que los ayudara mientras luchaba con el más pequeño de los monstruos terrestres. Izuku, por supuesto, se estaba esforzando aún más que los demás al borde del agotamiento absoluto, tras haber asumido la responsabilidad de enfrentarse a las 2 bestias de tierra más grandes hasta que otros estudiantes pudieran ayudarlo a eliminarlas definitivamente. Rebotaba entre los árboles, esquivando hábilmente sus ataques. Para cualquier otra persona, habría parecido que Izuku estaba jugando con las bestias. Kyoka, sin embargo, podía ver las líneas rojas que cruzaban el cuerpo de Izuku y sabía que indicaban que estaba demasiado cerca de su límite con su don. Además, si bien aún era lo suficientemente rápido como para esquivar los ataques de su enemigo, era mucho más lento que su máximo. Esta caminata por el bosque había sido tan dura para él, o incluso más, que para cualquier otro. Siempre había estado en la vanguardia del grupo, el primero en enfrentarse y el último en terminar una batalla en su camino. Como ya había sucedido varias veces durante su caminata, todos los estudiantes tuvieron que participar en el combate contra las bestias de tierra, incluso Shoji y la propia Kyoka. Afortunadamente, gracias a su rol como exploradores, se salvaron de la mayor parte de los combates, pero ciertamente no de todos.
Kyoka recordó una vez más lo fuerte que era Shoji al atrapar un puño tan grande como su torso y mantener en su lugar a una de las monstruosas criaturas terrestres. Ya no era tan indomable como hacía 6 horas. El sudor en la cara y el temblor en los brazos demostraban que estaba al menos tan cansado como Kyoka. Aprovechó al máximo el momento que Shoji le había dado, lanzándose hacia adelante para hundir sus auriculares en la construcción y desatando el latido de su corazón. Kyoka no necesitaba preocuparse por ninguna resonancia sofisticada para estas criaturas. Podía desintegrarlas con cualquier frecuencia, al parecer. Unos instantes después, la bestia se convirtió en polvo. Un rápido vistazo al campo de batalla reveló que todos sus compañeros habían aniquilado a sus enemigos. Kyoka solo oía los jadeos y gemidos de sus compañeros, con los músculos y las peculiaridades exhaustos por la larga caminata. Ya está todo a salvo, dijo, intentando darle un poco de seguridad a su voz. Ya casi llegamos. Puedo oír al señor Aizawa justo después del siguiente grupo de árboles. Eso captó su atención. Todos estaban más que listos para que terminara la caminata, incluso Kirishima y Koda, quienes habían sido los más entusiastas por pasar tiempo en la naturaleza. Mientras la clase se reunía en grupo y avanzaba hacia el albergue, Kyoka escuchaba cada vez más desde allí. Cuando estaban a mitad de camino, incluso pudo distinguir lo que decían sus maestros. Niño, ya conoces las reglas. Si no hubiera sido por Ragdoll, que te había etiquetado con su don, habríamos asumido que te habías salido de la reserva. Kyoka frunció el ceño. No sabía exactamente a qué se refería Snipe. Monoma y toda la clase me pidieron que me adelantara. Kyoka no conocía muy bien a Gakure, pero había algo en su voz que le sonaba raro. Pensaron que ayudaría a que el 1B llegara primero. Solo intento ayudar a mi clase. Lo entendemos. Aizawa sonó sorprendentemente consolador. No podía ser, pero había una emoción en su voz que no solía estar presente al hablar con su clase. ¿Qué tenía de diferente a Gakure? Pero toda la clase necesita estar aquí, no solo un estudiante. Fue más o menos entonces cuando Izuku se abrió paso entre los últimos árboles para entrar al claro donde se había construido la cabaña de las Pussycats. Aizawa y Snipe estaban cerca de la arboleda, aparentemente esperando a que llegaran ambas clases. Si Kyoka no hubiera escuchado el fragmento de la conversación de Agakure antes, se habría perdido el leve susurro de los pasos de la chica que se alejaba, presumiblemente de vuelta a su clase. Kyoka miró de reojo a Shoji, quien la miró fijamente. Acordaron no compartir lo que acababan de oír, al igual que no habían compartido nada sobre Aoyama antes. Lo que fuera que estuviera pasando con el chico francés y la chica invisible era asunto entre ellos y la facultad. ¡Felicidades! Pixie Bob apareció de un salto. Era prueba de lo cansada que estaba Kyoka, que ni siquiera se hubiera fijado en el exuberante héroe antes. Llegaste primero. Creí que habías dicho que llegaríamos a la hora del almuerzo. Se quejó Mina desde atrás del grupo. Dije que podríamos llegar para el almuerzo. No dije cuánto tardarían. Pixie Bob al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo bueno es que lo hicieron muy bien. Especialmente, piensa bien tus próximas palabras. Tsuchikawa Aizawa se cernía detrás de Pixie Bob, con su don activo y el cabello ondeando mientras la miraba fijamente. Lo que fuera que estuviera a punto de decir murió en su lengua. En cambio, espetó. Tenemos comida para todos. Antes de darse la vuelta rápidamente y dejar la clase 1A en paz. Kyoka tenía la sensación de que había evitado por poco algo que la habría enfurecido muchísimo. Extraño. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar, ya que varios miembros de su clase se lanzaron sobre la comida con el tacto y la sutileza de una manada de lobos hambrientos. Kamakiri y Kaibara encabezaron la marcha hacia la olla de curry aún humeante que los esperaba. Tiger se interpuso entre los estudiantes y la comida, animándolos a formar una fila ordenada antes de dejar que nadie se acercara. Supongo que deberíamos haberlo esperado, murmuró Aizawa para sí mismo antes de regresar a Snipe para esperar a que llegara la clase 1B. A juzgar por los sonidos apagados de conflicto que Kyoka oía desde el bosque, no tardarían en llegar también. Se dirigió hacia donde Izuku se había desplomado en el suelo, jadeando. Oye, Green. ¿Crees que puedes mantenerte en pie? Solo dame un minuto, resopló Izuku. A pesar de su propio cansancio, Kyoka no pudo evitar reírse de su dramatismo. Onenuki los miró con una ceja enarcada mientras ayudaba a Yaomomo a ponerse de pie con la ayuda de Ochako, pero Kyoka les indicó que siguieran. Ella podía encargarse de Izuku.
Vamos, Green. De pie. Kyoka extendió una mano hacia Izuku, ayudándolo a incorporarse. Solo tú tienes la culpa, ¿sabes? Tú fuiste el que se puso todo plus ultra en esa caminata. Izuku abrió la boca para replicar, pero una ceja levantada de Kyoka lo silenció. En cambio, decidió estirar el cuerpo después de la rigurosa mañana y tarde que habían tenido. Mientras Izuku se inclinaba hacia un lado, estirando los dorsales, se quedó paralizado, mirando algo detrás de Kyoka. Ella se giró, intentando seguir su mirada, y se sorprendió al encontrar a un niño cerca de Radoji Mandalay. El niño no tendría más de 5 años, y miraba con el ceño fruncido a la clase 1, mientras empezaban a devorar la comida de Tiger. A pesar de la ferocidad de su ceño, se escondió tras las piernas de Mandalay, y Kyoka pudo ver un atisbo de miedo en sus ojos. No fue sorprendente que Izuku fuera el primer estudiante en actuar. Tras pedirle a Kyoka que le trajera un plato de comida, se acercó a las otras dos Wild Pussycats y se agachó para saludar a la niña. La única advertencia de Kyoka fue una repentina inspiración del chico antes de intentar golpear a Izuku con todas sus fuerzas. El chico apuntó a la ingle de Izuku, pero afortunadamente, un tigre repentino de Izuku permitió que el puñetazo le impactara en el estómago. Aún así, lo dejó sin aliento y jadeando en el suelo. El chico aprovechó la oportunidad para gritarle a Izuku antes de correr hacia la cabaña. Probablemente no fue la introducción que Izuku esperaba. Izuku suspiró profundamente mientras se sumergía en las aguas termales, permitiendo que su cuerpo dolorido y magullado se relajara en el agua tibia. Se había exigido mucho hoy, pero conocía a Aizawa. Todos los días de la semana serían igual de exigentes. Por eso, quería relajarse lo máximo posible para llegar fresco a la mañana. De alguna manera, Izuku había sido uno de los primeros estudiantes en llegar a las aguas termales. Todos los demás se habían enfrascado en conversaciones durante la cena y explorando sus habitaciones en el albergue. Las clases estaban distribuidas en habitaciones relativamente pequeñas, apenas con espacio para un par de literas en cada una. Por suerte, les habían dado la opción de elegir a sus propios compañeros de habitación, así que Izuku compartía la habitación con Todoroki, mientras que Onenuki y Shoji ocupaban las otras dos camas. Ninguno de los cuatro era especialmente pesado, así que el tamaño de la habitación no era un gran problema para ellos. Por parte de la chica, Kyoka había conseguido una habitación solo para Uraraka y Yaoyorozu. Según ella, Yaoyorozu se había quedado atónito con lo pequeñas que eran las camas. Al parecer, Yaoyorozu nunca había visto un colchón más pequeño que una cama doble, y mucho menos había dormido en uno. La experiencia de Izuku limpiando la playa de Dagobah como parte del entrenamiento de fuerza de All Might le había inculcado, con la ayuda de Kyoka, la importancia de descansar y relajarse. No quería perderse la oportunidad que tenía ante sí. Después de todo, no había garantía de que les permitieran volver a las aguas termales más adelante esa semana. Por lo tanto, tras echar un vistazo rápido a su habitación y conversar brevemente con Kyoka, Izuku se dirigió directamente a las aguas termales. Lo único que impidió que Izuku se relajara por completo fue su interacción anterior con Kota Izumi. El puñetazo del chico había herido el orgullo de Izuku más que cualquier otra cosa. Las bestias de Pixie Bob le habían dado un golpe mucho más fuerte en su caminata por el bosque. Había dos aspectos de la interacción que Izuku no podía evitar darles vueltas. El primero era la reacción del chico. Izuku no había oído todo lo que el chico gritó después de recibir el puñetazo, pero sí lo suficiente como para comprender la esencia de la situación. Al parecer, Izuku era un idiota y un imbécil por atreverse a estudiar para ser héroe, ya que todos los héroes eran idiotas y imbéciles. Las palabras idiota e imbécil aparecían con frecuencia en la diatriba de Kota. Aún no tenía un vocabulario muy amplio. No era raro que los niños odiaran a los héroes, aunque en la experiencia de Izuku no era común. El hecho de que Kota estuviera bajo el cuidado de Mandalay, y en realidad de todas las Wild Pussycats, y aún albergara esos sentimientos, sin embargo, le preocupaba. Sabía que ninguna de las Pussycats tenía hijos biológicos, al menos que fueran conocidos públicamente. Lo que fuera que hubiera llevado a Kota a quedarse con el equipo probablemente había sido traumático. Puede que no fuera asunto de Izuku, pero no pudo evitar querer ayudar. Justo antes de que Kota lo golpeara, un destello de tristeza y súplica se reflejó en sus ojos. Fuera lo que fuese lo que impulsaba su odio hacia los héroes, no era nada agradable. Aunque Kota no se lo agradeciera, Izuku quería hacer lo que pudiera para ayudar.
En ese momento, Izuku decidió ir a hablar con Mandalay para intentar comprender mejor a Kota y pensar en cómo podía ayudar. A veces, asuntos como este se abordaban mejor desde fuera, sin apego emocional al problema. Por supuesto, también podría explotarle en la cara por completo, señaló Izuku. El otro aspecto de su interacción con Kota que preocupaba a Izuku era el dolor punzante que sintió en la cabeza justo un instante antes de que Kota le diera el puñetazo. La única razón por la que el puñetazo le había impactado en el estómago en lugar de en un punto mucho más sensible era que ya estaba en proceso de estremecerse ante el dolor de cabeza antes de que Kota comenzara a lanzar el puñetazo. Así que la pregunta ¿era este el sentido de peligro? ¿Era la peculiaridad del cuarto usuario que finalmente despertaba? Izuku dudaba si quería que así fuera. Por un lado, ya tenía al menos 2, posiblemente 3, si lo que Nana había dicho sobre flotar era cierto. No quería dividir su atención en 3 o 4 aspectos diferentes mientras aprendía, pero sentido de peligro, al menos, no parecía el tipo de don que pudiera ignorar. Del mismo modo, el examen final contra Endeavor había demostrado que látigo negro y cortina de humo tampoco podían ignorarse por completo. Por otro lado, sentido de peligro era uno de los dones que más ansiaba desarrollar. Los detalles sobre su capacidad exacta eran escasos. All Might apenas había podido averiguar el nombre, el don y la causa de su muerte de Ikage Shinomori. Cualquier información más allá de eso era pura especulación por el momento. Así que Izuku era libre de imaginar qué sentido de peligro sería lo que quisiera. Más aún después de considerar las mejoras que Black Whip, Smoke Screen y Fagin aparentemente habían experimentado mientras formaban parte de One for All. Quizás podría avisarle del peligro que corría cualquiera a su alrededor, o a cualquiera cercano. Eso sería un gran impulso para su carrera heroica. O podría simplemente informarle de un peligro físico inminente para su cuerpo, como lo que podría haberle sucedido a Kota. Eso por sí solo sería una habilidad enormemente útil. Kyoka, y All Might, y Recover Eagle, y su madre, Y. Probablemente dirían que eso se queda corto para él. Como si de alguna manera fuera culpa de Izuku haber estado involucrado en tantos ataques de villanos durante el último año más o menos. Antes de que Izuku se diera cuenta, el lado de los chicos de las aguas termales ya estaba ocupado, con todos los de ambas clases compartiendo el espacio. Todoroki, Shoji y Onenuki se habían sentado cerca de Izuku, hablando en voz baja mientras este se distraía pensando en Kota. Izuku temió por un momento haber estado murmurando, pero si así fuera, nadie pareció notarlo, ni siquiera Shoji. El resto de los chicos de la clase 1A también estaban cerca, sentados en pequeños grupos de 2 o 3. Los chicos de la clase 1B estaban agrupados al otro lado de los manantiales, casi completamente separados de su clase hermana. La única conversación entre clases en ese momento era entre Kirishima y Tetsutetsu. Kaibara y Awase estaban sentados cerca de Kirishima, mientras que Kaminar y Shinso estaban cerca de Tetsutetsu, pero todas las demás conversaciones eran exclusivamente entre compañeros. Mientras Izuku observaba los manantiales, notó que más allá de la, algo esperable, división de clases, se respiraba tensión. No había nada específico que Izuku pudiera identificar, solo algo extraño en el ambiente. Esperaba que solo fueran las 2 clases que regresaban de la competición sorpresa que les habían impuesto ese mismo día. Bueno, fue una sorpresa para la clase 1A. Quizás Snipe había sido un poco más amable y les había avisado con más antelación. Izuku notó que, desde el otro lado de las aguas termales, de vez en cuando la mirada de Ida o Monoma se posaba en él. No pasó mucho tiempo, y no había antagonismo aparente en sus rostros, pero tampoco amabilidad. Aoyama se sentó junto a Monoma con los ojos cerrados, intentando relajarse mientras Monoma hablaba con Ida. Incluso el resto de la clase 1B les dio un poco de espacio. No importaba por qué lo miraban fijamente, Izuku no quería lidiar con eso esa noche. Ya llevaba suficiente tiempo en los manantiales. Después de todo, había sido el primero en llegar. Mientras Izuku se levantaba de los manantiales para secarse y prepararse para ir a la cama, esperaba que cualquier tensión que sintiera por la clase 1B, y por Ida y Monoma en particular, estuviera solo en su cabeza. Pero no pudo evitar sentir sus miradas sobre su espalda mientras salía de la habitación. Esto realmente estaba sucediendo. Después de toda la planificación y las ensoñaciones que Shuichi había hecho sobre seguir los pasos de Stein, estaba a solo un día de su primer intento de eliminar a un héroe falso.
Había gastado mucho más dinero del esperado en Hiran para obtener información sobre otros interesados en perseguir a los falsos héroes y los detalles de las reuniones del clan del rechazo de las criaturas, pero había valido la pena. Ahora solo tenía que ir a conocer a sus compañeros caballeros de la Mancha. No había problema. No es gran cosa. Todo está bien. Mierda. Shuichi, mientras se dirigía a la tienda abandonada que era su punto de encuentro, se dio cuenta de que no había infringido ninguna ley en toda su vida. Aunque estuvo a punto de hacerlo cuando lo interrumpieron mientras compraba drogas a la Yakuza unos meses atrás. ¿Era eso, en sí mismo, un delito? No lo parecía. Sin embargo, allí iba a encontrarse, según Hiran, con algunos de los asesinos en serie y villanos más peligrosos con los que podría contactar. ¿Se notaría su inexperiencia? ¿Decidirían que simplemente no estaba a la altura? De ser así, ¿lo matarían para evitar que revelara información? Shuichi no le temía a la muerte. No parecía mucho peor que seguir viviendo en Minbana, pero no quería que fuera en vano. Después de todo, no podría llevar a cabo la voluntad de Stein si terminaba muerto. Shuichi respiró hondo. Había confeccionado el atuendo perfecto para demostrar su dedicación a Stein. Tenía un arma, tenía dedicación. Todo lo que necesitaba estaba a su alcance. Solo tenía que entrar y tomar las riendas. Con un arranque de confianza, Spinner se abrió paso a empujones en el edificio en ruinas, atento a cualquier presencia cercana. Era probable que los únicos presentes esa noche fueran sus compañeros caballeros, pero tras casi ser arrestado por un héroe durante su mal planeada expedición de compra de drogas, sabía que no debía dar por sentado que la ley no lo encontraría. No oyó nada, pero un penetrante olor a humo de cigarro flotaba en el aire. Buscando a su alrededor, Spinner divisó la punta roja de un cigarro encendido al otro lado del edificio. Al acercarse, vio una figura corpulenta que solo podía ser quimera, apoyada contra una de las pocas paredes interiores del edificio que aún se mantenían en pie. Vaya, era alto. De verdad, muy alto. Al menos 30 centímetros más alto que Spinner, con hombros anchos para compensar. De repente, algunas de las afirmaciones de Hiran sobre Quimera parecían mucho más posibles. ¿Estás aquí para una noche de cosplay? Gruñó Quimera alrededor de su cigarro. ¿O de verdad vas en serio? Spinner entrecerró los ojos. Quimera debía tener una vista excepcional para distinguir algo específico a esta distancia en la oscuridad. No era de extrañar, dada su peculiaridad, y además, buenas noticias para mañana por la noche. Muy en serio, respondió Spinner, acercándose al corpulento villano. El Dog Lightning es un impostor. Los verdaderos héroes jamás se asociarían con la CRC. Debe morir. Matarlo en un ritual de la CRC solo demostrará su falsedad. Quimera se levantó de la pared donde había estado recostado, ganando 1 o 2 centímetros y medio, antes de acercarse para imponerse sobre Hilador. Los dos se quedaron allí, mirándose fijamente por un momento, antes de que Quimera volviera a hablar. Tienes fuego, sangre nueva. A ver qué tan lejos te lleva. Su mirada se posó en la espada de Hilador antes de volver a hablar. ¿Sabes cómo usar esa cosa absurda? Sin querer, una de las manos de Spinner volvió a su arma. Había construido su propia espada con casi todos los cuchillos y hojas que pudo conseguir. Stein había usado una espada, así que él también debería tener una, después de todo. Mantenía los cuchillos más finos y equilibrados separados, ocultos en su cuerpo como Stein. Sí. Es mucho más peligroso de lo que parece. Quimera resopló. Parece muy peligroso. Para ti más que para nadie más. Antes de que Spinner pudiera responder, el sonido de pasos rompió la noche. 2 figuras más emergieron de la oscuridad. Una era ligeramente más alta que Spinner, aunque relativamente delgada. Su piel estaba cubierta de cicatrices extensas, aparentemente unidas con varias grapas quirúrgicas metálicas de gran tamaño. La otra era algo más baja, aunque mucho más musculosa. No tenía nada de especial, aunque vestía rayas horizontales blancas y negras como un prisionero típico. ¿Están todos aquí?, preguntó el más alto mientras sacaba un cigarrillo de la manga. Un movimiento de su don produjo una llama azul que encendió el humo. Entonces debía ser Davi. Eso haría que el hombre que lo acompañaba terminara. Bearead tenía un don mutante obvio. Solo esperamos a Bearead, luego podemos planear, respondió Spinner con suavidad. Quimera había vuelto a apoyarse en su pared, aparentemente ignorándolos. ¿Tienes pruebas de que Dog Lightning trabaja con la CRC?, preguntó Gaby.
Spinner no había planeado entregar la prueba antes de que todos llegaran, pero Bearead era el compañero que menos le preocupaba. Sacó su teléfono y lo abrió por las fotos que había conseguido. Mostraban al héroe local Doug Lightning con el traje completo, luciendo con orgullo la túnica de un cultista de la CRC, hablando ante una sala llena de cultistas con atuendos similares. Ja, hermoso. Davi sonrió, demasiado ampliamente y mostrando demasiados dientes. Lo reconozco. Ending habló por primera vez, y en voz alta. Fue uno de los compañeros de Endeavor por un tiempo, ¿verdad? Hablaba de Endeavor con cierta reverencia que Spinner no supo qué interpretar. Sí. Uno de los pocos a los que expulsaron en lugar de seguir adelante por su cuenta. Pero Endeavor sigue la pista de todos sus antiguos compañeros. Matarlo sin duda llamará su atención. No estaba claro cómo lo supo Davi exactamente. ¿Te importaría enviarme esas fotos? Sí, no hay problema, respondió Spinner. Otro par de pasos pesados se acercaron, y un hombre que solo podía ser cabeza de oso entró en el círculo. Un pelaje áspero y marrón cubría todo su cuerpo visible, y era casi tan alto y ancho como Quimera. Una cicatriz negra y profunda le recorría el lado izquierdo de la cara. El pelaje en esa zona era corto y blanco. Imbéciles, hablan demasiado alto, gruñó. Los oía desde la maldita calle. Bearead miró fijamente a Ending, quien simplemente lo ignoró. ¿Quieren que los pillemos, idiotas? Claro que no. Spinner habló en voz baja, pero atrajo la atención de todos. Vayamos al grano. La CRC celebrará uno de sus rituales mañana. Aquí está todo lo que sé. Les llevó casi una hora, pero los 4 villanos estuvieron de acuerdo con el plan general de Spinner. Mientras se tambaleaba de regreso a casa, Shuichi se preguntó si se suponía que debía sentir tanta ansiedad por seguir su sueño.